Perdón, esta vez sí se me fue que se acabó el tiempo. Bueno, pues esta, no sé, incluso si ustedes quieren participar mucho mejor, ¿no? ¿A qué estructura creen que pueda pertenecer? ¿En qué estructuras pudiera clasificarse, ¿no? Porque como comentábamos, puede ser que pertenezca a varias modalidades, ¿no? Yo les sugiero que lo impriman, porque así como que, bueno, al menos yo, no sé, a lo mejor soy de la vieja escuela, pero sí, veo que incluso aquí puedo ir haciendo anotaciones y finalmente pues creo que no, de hecho esto lo tengo en PDF, pero no, creo que termina funcionándome más así esto, este, y bueno, sí, por ejemplo aquí voy agregando algunas cosas que ya no puse, ¿no? Al inicio, y bueno, no sé ustedes qué opinen de las modalidades, a cuál crean que a cuál pueda como pertenecer. Sin duda, pues sería una modalidad, mm, dentro de las modalidades panel a panel de Scott McCloud. A ver ustedes a cuál consideran que puede pertenecer, ¿no? La modalidad viñeta a viñeta, que puede, otros teóricos dicen que es una ralentización o un fade in, fade out. Otra es acción a acción, cada panel cambio de acción. Mm, tema a tema, que es el estilema, que es cuando no necesariamente se muestra toda la información. Otra modalidad es la escena a escena, y esta requiere de cartuchos o didascalias. Otra que es el aspecto o aspecto a aspecto. Y esta pues se plantearía, no sé si recuerden todas estas modalidades de Scott McCloud, ¿no? A ver, déjenme lo busco en qué páginas vienen por si lo quieren checar. Este, viene en el capítulo 21, página 62. Y bueno, pues sí, no sé qué les parezca, ¿no? Yo creo que pues ojalá podamos como concretar bien este proyecto para Alianza Francesa. Y yo creo que si es como muy evidente y clara esta línea editorial y curatorial, pues yo creo que puede ser como muy significativo, ¿no? Pues para el gremio, ¿no? Y bueno, entonces, pues la modalidad viñeta a viñeta es la sensación de secuencia entre viñeta y viñeta. Les digo, si lo quieren checar, pues es en la página 62. Y su equivalencia es la ralentización fade in o fade out o zoom in, zoom out. Entonces vemos que esta no necesariamente pertenece a esa modalidad. Este modo se caracteriza por generar transiciones a partir de dos opciones. A, representar secuencias de tiempo mínimas, por ejemplo, el avance de un alacrán que se dirige al pie de una víctima. O B, representar secuencias a partir del planteamiento de distintos encuadres. Ejemplo, historieta 3 segundos en Marc-Antoine Mathieu, por ejemplo, ¿no? Entonces, casi parece como una animación en continuo esta primera modalidad, ¿no? La de viñeta a viñeta, según Scott McCloud. La modalidad 2, tipo 2, acción a acción, es equivalencia a cada panel cambio de acción. Esta modalidad se caracteriza por mostrar secuencialmente una serie de acciones. Ejemplo, comer, dormir, trabajar. ¿Creen que pertenezca a esta modalidad? Pues parece que no necesariamente, ¿no? Sí se ve más como
un orden más como, no a ese grado de acción a acción. El tipo 3 es de tema a tema, equivalencia, estilema, que es la narración de una acción de manera no explícita. Es decir, el lector debe imaginar la acción, por ejemplo, una pelea detrás de una puerta, por ejemplo. Pues tampoco. Tipo 4, escena a escena, equivalencia, didascalia o acento. Esta modalidad requiere la referencia espaciotemporal de orientar la lectura. La didascalia, por medio de la didascalia, que es el recuadro que aparece generalmente en la parte superior derecha. Por ejemplo, supongamos que para que fuera esa modalidad necesitaría tener el recuadro que mientras tanto en Europa, ¿no? Por decir. Y que cada uno de los paneles tuviera tal vez algún detalle que fuera orientando muy específicamente cómo leerlo, ¿no? Por ejemplo, el panel 2, el efecto es como una modalidad muy más activa del narrador omnisciente, ¿no? De hecho, la didascalia se considera como el narrador omnisciente, ¿no? Entonces, pues vemos que aquí no hay didascalia, si no pertenecería a esa modalidad. La tipo 5 es la aspecto a aspecto, que es la equivalencia a reconversión del discurso. Esta modalidad consiste en utilizar imágenes de diversas fuentes para contar una historia. Para ello se requiere usar globos de texto, onomatopeyas y didascalias para orientar a una lectura muy específica. Es decir, tiene un elemento verbal que las vincula, las encadena temática o argumentalmente. Un ejemplo de este tipo de modalidad es el trabajo de Rius, ¿no? Que vemos que él va complementando un texto con imágenes que parecieran como, más bien son de diversas fuentes y él las va vinculando temáticamente, ¿no? Vemos que en este caso, pues no es así. No es intertextual, ¿no? Esa modalidad sería como intertextual, ¿no? La de Rius. Y bueno, entonces, la modalidad tipo 6 es sin secuencia o non sequitur, equivalencia contrapunto. Esta modalidad se caracteriza por la utilización de imágenes de diversas fuentes que narran diversas acciones. La selección de imágenes utilizadas debe generar un collage que cuente una historia. Una especie de Frankenstein. Puede haber o no relación entre estas, ya sea temática o circunstancial. No hay un elemento verbal. Digamos que la modalidad RIU se caracteriza por los elementos textuales que van orientando cómo leer este conjunto de imágenes que están ordenadas de manera secuencial, a diferencia de la de sin secuencia, ¿no? Non sequitur, que se caracteriza porque simplemente hay una consecución de imágenes y cada quien las interpreta de manera libre, ¿no? La modalidad 7, no secuencial o secuencia implícita. Esta modalidad no tiene equivalencia, se caracteriza por ser utilizada en el formato viñeta única. Al contar con una extensión mínima, debe mostrar al lector no una acción específica, sino situaciones y personajes en ocasiones estereotipados, arquetípicos o cliché, ya que lo que detona su interpretación es la memoria arquetípica como un déjà vu al lector. De alguna manera interviene el fenómeno de la percepción denominado pregnancia, el cual consiste en que se plantea una pista y el lector imagina lo demás. Este recurso es comúnmente utilizado en la modalidad viñeta cómica, un género subestimado, pero podemos ver que en realidad es muy complejo y debe cumplir con ciertas reglas para que cumpla eficazmente con su objetivo. Un ejemplo de esta modalidad son las variaciones que se ha dado a lo largo de la historia de la viñeta cómica. Por ejemplo, el náufrago en la isla, el reo en su celda, la viuda en el funeral del marido o el pantomime panel, ejemplos abundan. Es importante mencionar que McCloud tiene interesantes observaciones al respecto. Y bueno, entonces, esa se caracteriza por ser arquetípica o estereotípica. Y aquí vemos que no necesariamente hay elementos arquetípicos, ¿no? La jerarquizada, esta modalidad va acorde al tipo de secuencia descriptiva, es decir, no narrativa.
dentro de viñetas delimitadas. Se caracteriza por ser utilizada en un solo panel. Y bueno, aquí vemos que dos modalidades están específicamente especificadas para formatos de un solo panel. Y por ejemplo, la jerarquizada es un poquito como lo que veíamos en la de los soldados, pero a ver, miren. La tipo 8 jerarquizada. Esta modalidad va acorde al tipo de secuencia descriptiva, es decir, no narrativa, dentro de viñetas delimitadas. Se caracteriza por ser utilizada en un solo panel, generalmente de una página o dos páginas, splash page. Su finalidad es mostrar una situación de manera simultánea, de ahí que no es desglosado en momentos. Sin embargo, dentro de una situación planteada, si bien no se propone un orden concreto de lectura, el dibujante sí propone una composición de página o viñeta de orden sugerido a partir de color, tamaño, forma, dimensión de los elementos, la disposición de rostros, miradas, brazos, dirección de los cuerpos como vectores direccionales y líneas de indicatividad. Un ejemplo sería que si una figura de todo el conjunto es amarilla y grande, nos llamará la atención antes que una figura menor y azul, por ejemplo. Y bueno, entonces, pues aquí estamos viendo que tampoco pertenecería a una jerarquizada, porque las jerarquizadas casi siempre ocupan un solo panel, ¿no? Como la que vimos de los soldados. La caótica, caso contrario, la intención es causar un efecto de desorden y caos, de ahí que deliberadamente todos los elementos sean similares o su composición sinestésica genere esa sensación, ¿no? Un ejemplo sería ¿Dónde está Wally?, ¿no? Que todo se parece y la finalidad es que el lector esté como analizando dónde está Wally, ¿no? Precisamente. Y bueno, también está la modalidad 10, que es la metalepsis, no tiene equivalencia, se caracteriza por la transgresión de planos, es decir, plantea dentro de un mismo panel o viñeta diversas situaciones temporales o narratológicas, como la que vimos de la transformación de un hombre en Hulk, ¿no? O sea, esa también es una metalepsis. Y hay dos modalidades. A, temporal. Esta modalidad puede plantear al mismo tiempo presente, pasado y futuro o un par. Un ejemplo puede ser un anciano que se ve correr frente a sí mismo cuando este mismo era un niño, que es también como una forma de plantear un flashback, ¿no? O incluso un flash forward, ¿no? Que el personaje ve frente a sí pasar su futuro o su pasado, ¿no? Y casi siempre todos estos recursos de la metalepsis lo utilizan para mostrar como la ansia del personaje porque está pasando o recordando algo, ¿no? De hecho, lo utilizan mucho en historias, he visto que mucho en la historieta francesa, con soldados o personajes que están como mal heridos, pero están como alucinando, ¿no? Y en ese alucinamiento que están como heridos y tienen que llegar a otro punto, en el camino van encontrando de manera imaginaria a su familia, ¿no? Y bueno, entonces incluso también hay casos muy específicos de cómo ir utilizando los recursos. En este caso, pues vemos que no corresponde a metalepsis. El montaje analítico, también llamado decoupage, consiste en fragmentar una situación o escena gráfica en planos de primer plano o detalle, de tal modo que al ser analizados pueden tener un efecto dramático, psicológico o interiorista. Y el montaje sintético, también llamado decoupage, consiste en fragmentar una situación o escena gráfica en planos generales o panorámicos que al ser analizados pueden tener un efecto contextual, de situación o exteriorista. De hecho, aquí también hay una modalidad mixta, como la que estamos viendo aquí. Es como un decoupage, que es una fragmentación de situación o escena en planos. Aquí vemos que hay una combinación de planos de primer plano o detalle, así como también generales o panorámicos. Y tienen como finalidad plantear
pues una circunstancia, ¿no? Entonces, pues pertenecería a la modalidad de montaje analítico o de Coupage. Y bueno, e incluso si ustedes tienen como ya eligieron alguna estructura o les interesa también otra más, pues adelante. De lo que se trata es de ponerlo en práctica, ¿no? Coupage es la modalidad 37. Y bueno, pues copiar. No sé si ande por ahí Rocket y quiera plantear algo. Ya no anda por ahí Rocket, ¿verdad? Bueno, entonces es la modalidad 37. Bueno, básicamente ya nos planteó que es posible que se integren más personas aquí al taller y pues nos da gusto, ¿no? Que vaya a haber más personas aquí en el taller. Y bueno, ojalá que pues haya posibilidad de ir generando pues más proyectos, ¿no? O sea, ya de por sí ahorita ya está lo de la revista, está esta como derivación que es el proyecto con Alianza Francesa. Y bueno, también otra cosa importante era que ya se comunicaron conmigo por parte de la UNAM. Y bueno, entonces quiere decir que todavía vamos a tener el apoyo por parte de la UNAM. Nada más que me decían que se les había complicado mucho mm, pues contactarnos porque pues se les ha juntado la chamba. Pero bueno, entonces pues quiere decir que todavía hay un vínculo con la UNAM y con Alianza Francesa. Esperemos ir conformando en un primer momento o instancia pues este proyecto para Alianza Francesa. Esperemos ir conformando pues más propuestas narrativas e igual vamos a ver si hay posibilidad de solicitar algún espacio con la UNAM. Y bueno, ojalá que vaya creciendo más el proyecto y también que podamos ir complementando con pues con esta parte de la revista y pues sí, pues poco a poco, ¿no? Ir viendo, pero pues solo a través de ir generando materiales, ¿no? Y bueno, aquí también algo que se había comentado es que pues está libre lo que ustedes pues gusten ir desarrollando con sus proyectos, ¿no? Ya sé que quieran exponerlos en algún lugar o que sean parte de algún proyecto aparte, etcétera, ¿no? Sí, o sea que no hay como pues nada en particular, ¿no? Y bueno, de hecho también si ustedes quieren ir trabajando incluso estos ejercicios de 1 a 10 páginas, incluso también les pueden servir como parte de una novela gráfica, ¿no? Yo creo que también está como, pues interesante eso, ¿no? De hecho, voy a subir al grupo una novela gráfica que él subió de Paco Roca y que en efecto fue subiendo como estos pequeñas anécdotas en las que al final se fue como complementando como una especie de flashback con la historia, ¿no? Y bueno, también es interesante ver que como tal el flashback puede suponer incluso toda una trama a, a nivel de largo aliento, ¿no? Por ejemplo, si un personaje recuerda toda su historia, pues es finalmente un flashback llevado a una larga extensión, ¿no? Y bueno, pues vamos a ir continuar viendo todo esto. Por ejemplo, esta sería una modalidad en la que se requiere, en efecto, esto que se menciona acá, ¿no? La modalidad, escena a escena, ¿no? ¿Por qué? Porque esta modalidad
requiere la referencia espacio-temporal que orienta o especifica la lectura. La didascalia es el recuadro que aparece generalmente en la parte superior derecha. Entonces aquí vemos que prácticamente para ir descifrando cada panel es necesario complementar con cada uno de los textos, ¿no? Entonces cada panel tiene una indicación muy específica de cómo debe leerse, ¿no? Entonces esta es la modalidad escena a escena. Y bueno, no sé qué les parezca, ¿no? Yo insisto, ¿no? Que opinen, si les parece bien que los estemos trabajando aquí, esta clasificación de los ejemplos. Bueno, ya me habían dicho, ¿no? Que tanto que lo estemos checando aquí y también ya se los envíe en todo lo posible ya concluido, porque créanme que sí, yo estoy también con ese pendiente. Escena a escena, es la modalidad 30. Y bueno. Entonces, pues ya casi se nos... Uy. Acaba el tiempo y bueno, aquí ya llegamos a una pieza de Kim Jung-gi. No sé, alguien que quiera opinar a qué estructura pueda pertenecer. No sé qué le moví aquí. Bueno, pues aquí vuelvo a insistir, ¿no? Hay varias piezas que son complejas e incluso puede llegar a haber varias modalidades de lectura, ¿no? Aquí vemos que en efecto es una metalepsis. ¿Por qué? Porque, a ver, alguien que quiera suponer por qué es una metalepsis. Pues metalepsis porque finalmente dentro de un solo panel se está planteando como varios momentos, pues sí, varias temporalidades de un solo personaje y que pertenecen a un momento muy, muy breve, ¿no? En este caso, aquí como vimos en el caso de Naruto, me parece, el personaje va corriendo como de niño y hasta el final del recorrido es como un adulto, pero aquí vemos que el espacio es más breve y y bueno, pues va haciendo esta descripción y bueno, sigue siendo como la suma de recursos, ¿no? Aquí termina siendo como muy dramática la escena y bueno, también como hemos visto en algunos casos de ejemplos, ¿no? Cómo vamos sumando datos o información para el lector o los restamos, ¿no? ¿Qué pasaría si restamos este ojo, ¿no? Este primerísimo plano. ¿Qué pasaría si restáramos este panel en el que está mostrándose el corazón, ¿no? del personaje? ¿Qué pasaría si eliminamos estos datos de sangre, ¿no? Entonces, por cada panel que vayamos agregando es más información específica hacia el lector, ¿no? Y bueno, de entrada, pues es una metalepsis. Y bueno, aunque aquí es también una abismación, aunque aquí está interesante porque es una abismación frontal, ¿no? Inversa es si el personaje fuera corriendo desde aquí hacia el fondo, ¿no? Pero es una abismación frontal porque viene hacia nosotros, ¿no? Entonces es una abismación frontal
Es una metalepsis. Y bueno, también incluso entraría en la modalidad de que tiene que ver ya con el cine propiamente, que es una, incluso también puede ser un time lapse. Es un panel a panel, que es un tilt, como un medio tilt, ¿no? Porque es como si el piso estuviera casi como circular, ¿no? Entonces, pues creo que está planteando varias cosas muy interesantes. Y bueno, pues ya lo vamos a ir pues clasificando, ¿no? Acá en las carpetas. Y bueno, yo insisto ya para esta semana yo ya espero que todo esto ya esté listo, al menos en esta carpeta. Le puse como nombre Andrea Sorrentino porque es un dibujante que inicialmente era la carpeta la que conformaba solo el trabajo de este dibujante, pero pues terminé agregando ahí todo. Y bueno, son como 300 imágenes, pero a la vez ahí pues hay más. Y bueno, ya veré de qué forma voy agregando esto al Drive. Y bueno, cualquier duda, pues acá estamos. Yo espero, perdónenme que eso sí, no lo he podido hacer. Subí algunos ejemplos de cada una de las estructuras que ustedes eligieron, ¿no? Para complementar en el grupo. Y bueno, pues ya son las 10 y no sé si alguien tenga algún comentario, observación. ¿Qué les ha parecido esta dinámica? Sí. Y bueno, también incluso esta modalidad entraría en niveles de iconización, que aquí no lo puse, pero también entre más realista sea un dibujo, más dramatismo tendría, ¿no? Y bueno, incluso aquí parece que alude también a las cámaras con ojo de pez que tienen los transportes, ¿no? Que hacen la vigilancia, ¿no? También de ahí que tiene como este efecto como de realismo, ¿no? Y bueno, pues pues ya concluimos, si no hay más de momento. Y bueno, pues cualquier duda aquí andamos y pues les agradezco mucho su tiempo y pues cualquier cosa aquí andamos. Pues, bye. Gracias, Anabel. No, al contrario. Gracias, cuídense. Anabel, cuídate. Bueno, Cuídense. igualmente, Gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches. buenas noches. ¿Cómo es?